Recording in progress. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta comisión unida de agricultura, recursos hídricos y medio ambiente. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Le rogaría que esperáramos un minutito que pueda entrar el senador Elizalde para tener el quórum completo. Ya, dijo que estaba ingresando. Sí, pero todavía no ingresa. Ya. Como yo tengo muy mala señal, si se cae mi señal por alguna razón, la presidencia me da la impresión que la asume la senadora Jimena Órdenes. Entonces, si yo desaparezco, la senadora Jimena Órdenes toma la presidencia sin problema. Ahí está el senador Elizalde presente, por lo tanto, esta comisión estaría bien constituida. Sí. Juan, te pido que nos coordinemos, porque yo tengo en paralelo otra también. Ah, también. Pero si tú no puedes tomar, senadora, la presidencia, la asume de recursos hídricos. Sí, la senadora Muñoz, pero no está presente. Habría que elegir un presidente accidental. Presidente. Bueno, pero si se cae mi señal por alguna razón. ¿Tenemos alguna cuenta? Sí, señor presidente, tenemos una solicitud de audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley de riego de organizaciones territoriales de las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Coquimbo, y también de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Eso sería materia cuarta, señor presidente. Y en la tabla, para continuar con el estudio del proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, están invitados el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Federico Arrázuriz, por el Ministerio de Agricultura, el asesor, señor Andrés Meneses, el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de Maule y sus afluentes, señor Máximo Correa, por la Junta de Vigilancia Río Grande y Limarí, el señor José González, por la Asociación de Canalistas Canal Wadbington, el señor Edgardo Alarcón, y por la Biblioteca del Congreso Nacional de los Profesionales, señores Paco González y Eduardo Baeza. Ya. Yo creo que es súper importante, independiente que les vamos a escuchar a todos, pero también deberíamos formar nosotros con nuestros asesores ya una mesa técnica de trabajo para ir avanzando, porque yo sé que hay varios invitados que quieren participar, pero eso no nos quita lugar a que nuestros asesores vayan avanzando. ¿Les parece a ustedes correcto, estimados senadores? Sí, me parece bien, presidente. ¿Puedo hacer un alcance, una consulta? Sí, adelante. Vi que el señor gobernador de la quinta región se excusó de venir. ¿Es porque no podía estar ahora o va a venir después? Porque creo que es importante conocer la opinión de los gobernadores de las regiones que están más afectadas por el tema de escasez hídrica. A ver qué solución es la que plantea él. Yeah. Lo mismo pediría si se puede invitar a la gobernadora de mi región, a la señora Cris Naranjo. Perfecto. Pero eso no nos quita lugar a que los asesores vayan trabajando técnicamente con el mismo ejecutivo para ir avanzando en todo lo que sea seguramente indicaciones y que se vaya conociendo y todos vayan conociendo el proyecto en profundidad para que vayan teniendo las conversaciones con sus diferentes señorías. ¿Les parece que, a ver, mi asesor Sergio Mancilla podría a lo mejor organizar a los diferentes asesores de ustedes en conjunto con el Ejecutivo? ¿Sería? ¿Le Sí, parece? senador. Sí, presidente. Adelante, senadora Allende. No, estoy de acuerdo, sí que ningún problema con eso. Lo que quería era reforzar lo que acaba de señalar el senador Pizarro. Lamentablemente el gobernador de la región de Valparaíso no pudo asistir, pero sería bueno que dar una nueva oportunidad, buscar acordar una agenda con él, porque yo creo que la voz de los gobernadores aquí es muy importante. Así que quería reforzar de que insistiéramos, les diéramos un nuevo espacio. No, sin duda, sí van a tener todos espacios. Aquí lo que hay que hacer, Jimena, ordenar la
las diferentes, llamemos los diferentes invitados para que para que vamos avanzando y podamos sacar este proyecto adelante. Sí, presidente. Adelante, señor La Torre. Sí, lo mismo a propósito de los gobernadores, creo que sí, sobre todo los de la zona norte, central, las regiones más afectadas, incluso estoy pensando en la región metropolitana, el gobernador Orrego, que además recientemente ha declarado emergencia climática y ecológica, y qué impactos tiene en el tema hídrico. Yo sé que hay algunas bajadas ahí, y qué opinión tendrían respecto de este proyecto. Creo que es importante la mirada de los gobernadores, sobre todo la zona norte, central, tal vez extenderlo un poquito hacia centro-sur, digamos, pero la zona central. Me parece que es importante esa mirada y esa articulación que se está produciendo en torno a lo climático, a lo ecológico, a la emergencia hídrica, etc. Sí, pero lo que tenemos que hacer es no perdernos del foco del proyecto. Este es un proyecto de incentivo, como digo, a la tecnificación, al buen uso del recurso. Entonces, que no nos perdamos del foco para que no se nos arranque el proyecto en términos de tiempo. Presidente, perdón, es que justamente por eso es que me pareció importante que se invitara a los gobernadores, porque lo que estamos viendo en este proyecto es un proyecto que establece la forma como el Estado subsidia o invierte en materia de riego, y los gobernadores tienen que fijar prioridades respecto de los proyectos de inversión. Ellos tienen el planteamiento respecto de qué es lo que les parece que es más atingente dependiendo de la realidad de cada una de sus zonas. En mi región, aquí está don José Eugenio González del Río, que debe ser la persona que más sabe de agua en el país. No cabe duda, nosotros sabemos que allá lo que necesitamos y que un proyecto de este tipo es fundamental para poder seguir mejorando desde todo punto de vista el uso del recurso hídrico, para cualquiera de los usos que se le dé, pero sobre todo en agricultura. Y si además es importante que los gobernadores den su visión respecto del tema de la seguridad alimentaria, porque si no hay agricultura, el problema de la seguridad alimentaria en el país va a ir cada día siendo más complejo para los sectores más vulnerables, para la gente más modesta. Y ese es un punto que sí tiene que estar en esta discusión. A mí me interesa por lo menos tener la visión de nuestros gobernadores respecto a esta materia. Otra cosa es el tema más de fondo, respecto del agua, en fin, todo ese debate que existe, pero aquí estamos con situaciones concretas y los gobernadores son los que tienen que declarar estados de emergencia, son los que tienen que fijar después prioridades, son los que tienen que evaluar socialmente los proyectos, son los que tienen que atender la vulnerabilidad de la gente cuando ya no tiene para comer, cuando ya los animales están muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las cosas están ligadas. No es un debate ideológico, aquí lo que necesitamos es un debate súper práctico y bien concreto, y los gobernadores van a ser los más interesados. Sí, no, y yo también tengo entendido que los gobiernos regionales aportan recursos a este tipo de subsidios. Me da la impresión que no siempre son recursos del gobierno central. Entonces, me parece, no, sí, yo estoy de acuerdo, me parece correcta la intervención de los gobernadores. Sí, lo que no me parece es que se nos arranque el tema y que nos vamos a ir después a otro tema, el tema medioambiental, y nos va a desviar el foco. Usted es corralero y nos lleva ahí a las cinchas, pues acá, como que estamos en el rodeo. No hay que se le arranque la... Es que hay algunos que quieren eliminar el rodeo, y ahí vamos a chocar. Yo sé que usted lo va a defender, así que... Sí, nos vamos a defender el rodeo de todas formas, de todas maneras. Es una pasión de los hombres de campo. Secretaria, entonces, démosle la palabra a nuestro primer invitado. Muy bien, a continuación... Llegó otro corralero más, ya tenemos otro corralero más. Uno de los grandes corraleros del norte, ¿verdad? Un corralero con casco nosotros. Buenos días a todos. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. La palabra a nuestro primer invitado, secretaria. Muy bien, el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de Maule y sus afluentes, señor Máximo Correa. Ya. ¿No está? ¿Está en el correo o no? No lo veo. Entonces, pasemos al segundo invitado, entonces. Seguimos con la Junta de Vigilancia Río Grande y Limarí, señor José González. Adelante,
Señor González. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas las senadoras y senadores presentes y a todas y todos los presentes. Voy a tratar de compartir pantalla para... ya. Yo voy a usar el mismo documento que usó la Cámara de Diputados para ir insertando las observaciones directamente en los artículos que aparecen. O sea, en primer lugar, yo quisiera recalcar que la ley de riego ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo en la incorporación de tecnologías de riego en la provincia de Limarí, pero sí me parece que hay que hacer algunas observaciones respecto a las modificaciones que se han presentado. Y prefiero, como decía, ir directamente a los artículos y presentar al tiro la sugerencia y la modificación. De partida, en el primer artículo aparece una modificación que dice, agrégase a continuación de la frase, y en definitiva lo que dice, proyectos insertos en zonas de secano interior, costero y precordillera. A mí me parece contradictorio aplicar una ley de riego en el secano. Entonces, eso yo creo que requiere una explicación, porque si es terreno de secano, es terreno en que sus propietarios no tienen derechos de agua. Y es bueno saber qué es lo que piensa la Comisión Nacional de Riego ahí al respecto, cuando está propiciando proyectos en esos sectores, y lo único que uno podría esperar que esté haciendo uso del Código de Agua, en que se vaya en que esas personas pueden hacer uso de esas aguas en las vertientes que existen a veces en los secanos costeros, pero en general es difícil encontrar en nuestra zona, por lo menos, situaciones de ese tipo. Por lo tanto, mi opinión es que eso se debería explicitar más y dejar bien claro eso. Ese es un punto. El otro punto es respecto a los objetivos de la ley. A mí me parece que es bueno que cuando se habla de riego y drenaje, a mi juicio, es bueno dejar establecido, y ahí yo pongo, esta ley tendrá entre sus objetivos principales la bonificación y la construcción de obras de riego o drenaje que contribuyan a aumentar la seguridad hídrica y a mejorar la eficiencia en el uso de recursos hídricos, etc. Pero le agrego, en el caso de drenaje, las aguas que escurran por estos deberán ser vertidas al cauce natural más próximo, porque si no vamos acentuando una contradicción que ha llevado a juicios permanentes con la modificación del Código del año 81, que es contradictorio. En el artículo 3 plantea una cosa, que todas las aguas que escurren superficial o subterráneamente dentro de una cuenca tienen que escurrir al cauce principal, y más adelante plantea que las aguas de los drenajes pertenecen a los que construyen esas obras o a los propietarios del predio donde se construye la obra. Y me parece que no es bueno acentuar eso, porque una de las razones por las que se secan los cauces es porque se van entregando aguas que antes formaban parte del cauce, se van entregando a particulares y al final los ríos se secan. Entonces, yo creo que no podemos seguir cometiendo el mismo error, porque los ríos al final son el drenaje de toda una cuenca y de todas las aguas, y todas las aguas se van sumando a través de su trayecto al caudal principal. La segunda observación, me parece que aquí hay un error, o sea, porque si la intención es orientar el foco de esta ley
hacia los pequeños propietarios, que son efectivamente en nuestra zona la mayoría de los pequeños propietarios a nivel intrapredial no tienen riego tecnificado. Y es porque el sistema de la evaluación actual premia fundamentalmente la superficie. Y por ese lado, las posibilidades de ganarse, ganar en los concursos, salir en los primeros lugares en los concursos, lo hace muy dificultoso. Pero además, a mi juicio, hay un error en la redacción allí, porque en el texto que nos enviaron ustedes, indica, no habla de pequeños agricultores, los agricultores que postulen, en el texto comparado indica, los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego, o sea, no están hablando de agricultores pequeños, o sea, se está hablando de que cualquier agricultor puede postular con hasta 12 hectáreas para tener una bonificación de 90%, pero no explicita si ese agricultor puede tener 1000 hectáreas y postular con 2 hectáreas. No sé si me explico. Ese es a mi juicio un error y hay que corregirlo. Yo lo redacté diferente, hago la propuesta ahí y Hay que aclararlo. hay que aclararlo. Y me parece que tiene que tener un agregado en lo que se refiere a que los pequeños agricultores tienen que tener, así como se dice que los de hasta 200, entre 80 y 200 hectáreas, tienen que tener, pueden disponer solo de hasta el 2% de los recursos disponibles por parte de la Comisión de Riego, Comisión Nacional de Riego, para bonificaciones. En el caso de los pequeños propietarios hay que poner también, y en todos los estratos, que hay que poner a qué porcentaje pueden postular estos pequeños propietarios. Entonces yo le agregué a manera de complementar. Igualmente, para este tipo de agricultores se destinará el 50% de los recursos de la CNR disponible para bonificaciones de riego. Puede ser 50, puede ser, o sea, no tengo yo la cifra para estudiar concretamente qué porcentaje requieren, pero a mí me parece que si queremos focalizar a esos pequeños propietarios, y anteriormente eso no se ha podido porque en la evaluación siempre quedan atrás, hay que destinar claramente, focalizar una parte de esos fondos para ello. Y enseguida, yo no ampliaría en exceso todo lo que se refiere a medianos agricultores. Yo pondría medianos agricultores tal como está en la ley, hasta las 40 hectáreas, y que tengan una bonificación máxima de 80%. Y se destinará, le pongo yo, el 30% de los recursos de la CNR disponibles a ella. Y así en todos los casos. Ir destinando un porcentaje mayor a los pequeños, enseguida a los medianos gradualmente, y a continuación a los que tienen entre 40 y 80 hectáreas, y el 2%, como se indica aquí, a los que tienen entre 80 y 200 hectáreas, que en todo caso parece mucho. Yo no tengo el dato de otra zona, pero en la zona nuestra es difícil encontrar propiedades de 100 o 200 hectáreas, y a mí me parece entregar bonificaciones por la forma como estaba redactado, si uno entregara bonificaciones a gente que postule hasta 200 hectáreas, me parece que quedarían siempre afuera los pequeños, o sea, la mayoría de los recursos serían en esos proyectos. Entonces, yo no sé cómo se puede ajustar, pero yo creo que
en los concursos que presenta la Comisión Nacional de Riego podría acotar, porque no es necesario que la gente tecnifique de una sola vez. A lo mejor puede presentar un proyecto en que la superficie, un concurso en que la superficie a la cual se pueda postular también tenga un máximo, independiente de la superficie que tenga la propiedad del agricultor, porque esta cosa uno puede ir tecnificando gradualmente. No es necesario que le entreguen todos los recursos de una vez, porque una persona que tiene una bonificación de una superficie importante, en una primera presentación, pensando en un pequeño propietario, si tiene una bonificación de 2 o 4 hectáreas, por ejemplo, un pequeño propietario y pone frutales, ese pequeño propietario después se va a poder desenvolver solo, o sea, no significa que eternamente el Estado va a tener que estar bonificando, es mi impresión. Esas eran las principales observaciones, pero hay otras por ahí que dice que se incorpora la palabra arrendatarios y comodatarios para los efectos de entregar. Yo no sé si ahí se incluye también, en alguna parte de la ley se incluye a las sucesiones, porque uno de los problemas que hay en los pequeños propietarios, que en muchas ocasiones va pasando de generación en generación y no regularizan esas situaciones. Entonces, yo creo que hay que buscar alguna fórmula mientras eso se pueda solucionar en forma legal, alguna fórmula que esta gente pueda optar a estas bonificaciones. Me parece adecuado que se ponga límites también y se ponga limitaciones al aumento de superficie y a la plantación en terrenos en que hay vegetación nativa o dependientes muy fuertes, sobre todo cuando construyen camellones. Yo creo que quizás habría que poner alguna referencia a los famosos camellones que producen problemas graves. O sea, hay canales que con los camellones en el sentido de la pendiente arrastran gran cantidad de suelo y dejan los canales borrados. Entonces, yo creo que no podemos incentivar, me parece bien en laderas, y yo creo que hay que preocuparse del manejo adecuado en terrenos con pendiente que ya están cultivados y ya se ha destruido la vegetación nativa, y que coincide con muchos pequeños propietarios también, que en general los pequeños propietarios no están en los valles, están en las partes un poquito más altas. Cuando uno sube al interior siempre va observando que las pequeñas propiedades están en terrenos con pendientes fuertes. El incorporar riego tecnificado es un avance porque eso ayuda a controlar la erosión y el hecho de perder suelos, de arrastrar toda la capa vegetal de los suelos, supera la escala humana. O sea, recuperar un suelo que se destruye es cuestión de miles y millones de años. De manera que yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos, y en un tema que hoy día es cada día más importante, yo creo hay que ser muy estricto en eso. Me parece bien que se incluya. Y la otra parte que yo incluyo al final, para no alargarme, porque, o sea, presento aquí las observaciones. Por ejemplo, aquí digo yo que tengo dudas respecto a esto cuando se dice en el caso de las comunidades de agua. Ahí hay una situación que es bueno que los parlamentarios, en este caso los senadores, tengan claro. Cuando se bonifican, y por eso que el porcentaje de pequeños propietarios bonificados es muy alto, porque cuando postulamos obras de conducción, basta que el 50% el número de personas
sea pequeño propietario para que el canal se declare de pequeños propietarios, pero no significa que el canal en ese canal la mayor parte de la superficie sea de pequeños propietarios, ni la mayor cantidad de acciones sea de los pequeños propietarios. Entonces a mí me parece que ese es un tema que hay que revisar, por lo menos para las estadísticas, porque la verdad que ocurren muchos casos en nuestros predios vecinos, aquí, que hay villorrios, y los que le dan el carácter de pequeños propietarios a esos canales son fundamentalmente los asignatarios de Cora, que se vendieron sus parcelas y se quedaron con un sitio que es de menos de media hectárea. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que analizar y me parece que sería más justo, a lo mejor, que de acuerdo a en el listado de propietarios, la bonificación fuera en función del carácter de pequeño, mediano, gran propietario que tiene cada canal. Yo creo que es por lo menos revisarlo o por lo menos saber que es así. Por eso que sale que el 80% de los recursos han ido a pequeños propietarios, pero me parece que para que las estadísticas sean lo más claras posible, yo creo que es bueno hacerlas por número de personas, por número de acciones y por superficie de terreno. Entonces, esa es otra observación que tengo yo respecto. Y lo otro que en definitiva a mí me parece que hay que modificar es cómo se evalúa, se dan los puntajes. A mí me parece que es un incentivo, un mal incentivo aumentar superficie. O sea, yo creo que lo que nos dicen todos los especialistas en cambio climático, la verdad que yo creo que se debería premiar al que va reduciendo superficie. O sea, hoy día estamos en una situación catastrófica que no es peor en gran parte debido a esta ley de riesgo, pero yo creo que hay que hay que cambiar el sistema de evaluación. La evaluación actual de proyectos que yo propondría, es importante el ahorro de agua. O sea, cualquier cambio de riego tradicional a riego tecnificado significa ahorro de agua. Hoy día incluso hay alternativas de líneas de goteo que puedan ir ubicadas en forma subterránea y ahorran un 20% más de agua según los especialistas españoles que han estado hablando del tema. Existen otras tecnologías y yo creo que siempre cuando uno incorpora una tecnología está ahorrando agua. Yo creo que no hay que quebrarse la cabeza en tanta evaluación. Ya el ahorro de agua lo tienen todos los proyectos y algunos lo tendrán más y otros menos, que tengan un menor costo. Mientras más barato sea el proyecto, mejor. Y ahí yo no sé dónde se puede insertar, pero yo creo que hay que, o a lo mejor está incorporado, no sé si está Federico Razzuri, que yo creo que en los pequeños propietarios va a ser necesario en algunos canales, por lo menos en nuestra cuenca, para que ustedes se den cuenta. Nosotros tenemos un sector en los valles interiores, sobre todo, es que de muchos pequeños propietarios y de muchos canales. Entonces, tenemos de aproximadamente 200 canales que tenemos en la Junta de Vigilancia del Río Limarí. 180 están en los valles interiores y 20 canales más grandes en la parte bajo embalse Paloma. Entonces, ahí yo creo que va a haber que buscar fórmulas de proyecto. A veces el proyecto completo va a ser canal y usuario, porque en canales chiquititos que tenemos en el interior, en la precordillera, de 4 acciones, la verdad que hacer un proyecto individual para cada usuario que tiene
una pequeña superficie, a lo mejor les va a convenir tener una sola caseta de riego, que yo lo vi en Valencia, en España, tenían una sola caseta de riego y la persona que manejaba eso, que era un usuario o una persona que tenían contratados entre todos, les repartía el agua de acuerdo a los programas de riego y yo creo que en este caso hay que pensar en una economía de escala, porque la verdad que una persona que tiene 0,2 acciones, de repente tiene unos poquitos árboles, no tiene la capacidad de financiar un sistema que use electricidad o que permita financiar una superficie. Entonces ahí yo creo que hay que compartir las unidades de riego de manera que el costo se diluya y les permita a todos regar, sobre todo en los valles interiores en que tenemos unas fuertes pendientes que nos permite a veces no usar energía eléctrica, sino que aprovechar la pendiente natural y poder regar con riego tecnificado sin un gasto adicional de operación que a veces, como decía, es lo que complica a los pequeños propietarios. Yo no quisiera alargarme más porque creo que eso es lo fundamental y en el documento que mando con la herramienta control de cambio están todas las observaciones que hago. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González. Por eso, por lo que usted nos comenta, es súper importante que nuestros asesores conformen este equipo técnico de trabajo para ir tomando las opiniones de ustedes y las vayan trabajando con los diferentes asesores de vuestras señorías. Secretaria, tenemos el próximo invitado. Sí, a continuación, don Edgardo Alarcón. Aquí. Buenas tardes, señor presidente. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos bien. Ya. Hola, buenas tardes a todas las autoridades e invitados presentes. Mi nombre es Edgardo Alarcón, soy un agricultor de la zona de Limache, provincia de Marga Marga. Soy director del canal Washington y presidente de la comunidad de regantes del tranque Santa Rosa de Limache. Hoy vengo en representación de los agricultores regantes del canal Washington y agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en esta reunión para poder exponer nuestra opinión acerca de la ley 18.450. Para comenzar, les voy a dar una breve reseña sobre el canal Washington. Es un canal que su construcción comenzó en el año 1845 y fue impulsada por el ingeniero británico George Washington. Este canal tiene una longitud de aproximadamente 108 kilómetros. Está dentro de los canales más largos de Chile. Es un canal construido en la era de Cerro, es de tierra. La distancia que cubre este canal es más o menos la distancia entre Limache y Santiago, yéndose por la Cuesta La Hormiga. Muchos de ustedes han recorrido esa ruta, así que se pueden hacer una idea más o menos la distancia que tiene este canal. Su objetivo inicial era conducir agua desde el río Concagua, desde La Calera, donde está su boca toma, hasta el Gran Valparaíso. Pero el señor Washington solo logró construir el canal hasta el sector de Yuyío en Limache, donde hasta el día de hoy podemos llegar con el agua. En azul, si ven la presentación ahí, en azul es el recorrido más o menos que hace este canal, que parte desde Calera hasta el tranque de Los Leones en Yuyío.
este objetivo del canal hoy día es trasladar el agua del río hasta los embalses de los agricultores que son usuarios del canal, los cuales se encuentran desde La Cruz hasta Limache. El canal lo conforman más de 650 usuarios, además de 15 personas administrativas. El 85% de los usuarios son pequeños agricultores de muy pocas hectáreas, 3, 4, 5 hectáreas. El 13% son medianos agricultores entre 10, 20 hectáreas, y el 2% son grandes agricultores. El canal tiene una capacidad de porteo de 2,5 metros cúbicos, lo cual se riegan más de 3.050 hectáreas. Respecto a la ley de 18.450, para nosotros ha sido muy importante porque ha permitido mejorar la operación del canal, cumplir el objetivo que es tratar de entregar agua a todos los regantes a lo largo de estos 108 kilómetros, lo cual hoy día con la sequía que estamos todos, hemos podido seguir lográndolo gracias a esta ley, que nos ha ayudado con más de 3.320 millones de pesos, los cuales habrían sido imposibles de juntar entre todos los regantes, que como ya saben, más del 80% son pequeños agricultores, que sin la ayuda de esta ley nosotros no podríamos haber seguido siendo agricultores. Esta zona estaría muerta prácticamente. Esta inversión nos ha ayudado a hacer capacitaciones a las organizaciones de usuarios, en la cual nosotros como el embalse de Santa Rosa estamos todavía participando de esta capacitación. Llevamos 2 años participando de esta capacitación, lo cual ha sido muy favorable, y también lo hemos transmitido a los otros usuarios de embalses que hay en Limache. Limache, les cuento, tenía en sus tiempos, eran 14 embalses, todos de pequeños agricultores, que son uniones de pequeños agricultores, y se hicieron embalses. Hoy día solamente quedan funcionando 6, que son llenados gracias al canal Wellington. También la ley nos ha ayudado con asesorías técnicas de calidad para los regantes que puedan postular proyectos de tecnificación en obras civiles y telemetría. También quiero destacar que esta ayuda no ha sido para que los agricultores crezcan en su plantación, como escuchamos al señor recién, sino que nosotros hoy día con la sequía que estamos ya se ha visto reducida en gran parte el agua. La señora Isabel Allende nos conoce perfectamente en nuestra tercera sección del río Concagua, que ha sido muy difícil obtener los recursos, y nosotros tenemos que llevarlo a través de estos 108 kilómetros y repartirlo en estos pequeños agricultores, y lo cual hemos seguido lográndolo gracias a esta ley. También tenemos un apoyo financiero para hacer los estudios de las construcciones de ramales desde el canal hacia los pequeños agricultores, el revestimiento de acequias también, y también hemos revestido el canal matriz, que es el canal Wellington. Este revestimiento no se trata de un revestimiento que uno diga estamos interviniendo el recarga de acuíferos, no. Son revestimientos que se hacen en donde, como decía el señor anterior, los canales se borran por la construcción de agricultores sobre la cota del canal. Entonces la ley de riego nos ayuda a recuperar este canal, y en esos lugares tenemos que hacer las bóvedas, tenemos que hacer muros. Entonces son en pequeños sectores, se va haciendo en sectores complicados. También nos ha ayudado a cruzar, a renovar los puentes que ya son del 1840, los puentes que cruzan el canal entre quebrada y quebrada, para poder seguir con la cota, para poder llegar a los 108 kilómetros.
Las bóvedas también nos sirven para la prevención y mitigación de contaminación de aguas. Esto significa que estas bóvedas se hacen en lugares donde el canal pasa por poblaciones. Las poblaciones lamentablemente hoy día usan el canal de basurero, entonces nosotros contaminan el agua de riego y tenemos que hacer bóvedas ahí y pasar estas poblaciones. Entonces es para prevenir esta contaminación de aguas. Y también la autorización de automatización de compuertas, que significa que podemos, de un celular, podemos manejar las compuertas, de un computador podemos manejar la repartición alicuota del agua hacia los regantes. Y es importante mencionar de todos estos proyectos que se realizan a largo plazo y además implican tiempos de estudio y construcción. Ahí me detengo un poquito porque nosotros como agricultores, la ley no puede ser tan corto plazo, o sea, ojalá esta ley fuera mucho a largo plazo, porque los agricultores tenemos que construir todo lo que estamos postulando a veces en 1, 2, 3 años, porque no podemos parar el canal, o sea, el canal nos dan hoy día turnos de agua, entonces tenemos que seguir con los turnos de agua y trabajar a veces en los tiempos que nos permita el canal hacer las obras, y lo mismo los agricultores. Y para finalizar, los beneficios que nos ha otorgado la ley, más allá de las obras y el financiamiento, son la optimización de agua, fundamentalmente para los tiempos de escasez que vivimos, la seguridad de riego a sus regantes, mejorando la calidad de los productos y calidad de vida de los agricultores. Apoya las capacitaciones y entrega de herramientas técnicas para mejorar la eficiencia del riego. Y lo que es muy importante es una asociación público-privada muy valiosa. Sin el apoyo de esta ley no podríamos hacer las modernizaciones y mejoras que los agricultores necesitamos para vivir, ya que todos los regantes vivimos de la actividad agrícola y más que nunca, debido a la sequía, necesitamos el apoyo que nos da esta ley. Ahí tengo una presentación, ustedes pueden ver el canal en la primera presentación ahí, se ve el canal que como es de tierra, después se ve una máquina ahí trabajando dentro del canal en donde a través de la ley de riego se han podido arreglar el canal con pavimentación. También tenemos ahí la telemetría en donde podemos medir el caudal que estamos transportando, saber el caudal con cuánta agua tenemos que llegar a los últimos regantes, y todo eso lo podemos manejar de un computador. Hoy día también ahí tenemos las compuertas, los pequeños regantes, con mediciones telemétricas que cada regante se puede meter en un computador por internet y puede saber él cuánta agua le corresponde, cuánta agua está trayendo el canal, a qué hora son los turnos. O sea, hay una modernización del canal muy importante. Y le hago un llamado a todos los senadores, autoridades que están presentes en esta comisión, que esta ley ojalá se haga permanente, porque nosotros como agricultores, como pequeños agricultores, o sea, sin la ley sería imposible, o sea, nosotros jamás habríamos podido reunir los 3.000 y tantos millones de pesos que nos ha podido financiar esta ley. Y además los dejo invitados a todos ustedes que recorran la zona de Limache, me pueden contactar, los puedo hacer una invitación, que vengan a ver nuestros tranques, nuestros agricultores, nuestros pequeños agricultores, cómo han podido sobrevivir y no se han agrandado en sus tierras, sino ellos han podido, gracias a esta ley, poder tecnificarse mejor, poder tener financiamiento, poder tener asesoría técnico-profesional y sacar mejores rendimientos a sus terrenos. O sea, con la poca agua que nos llega, hemos podido tener competencia, una competitividad de los pequeños agricultores para alimentar nuestro país. O sea, los pequeños agricultores hoy día
alimentamos a nosotros mismos, a nuestro país. O sea, ellos no hacen una exportación de su hortaliza al exterior. O sea, ellos alimentan nuestras ferias, nuestros supermercados, y a eso estamos enfocados. Y esta ley ha sido muy importante, y por eso recalco, les hago la invitación que vengan a Limache, a Olmué, a ver nuestra tecnología como ha sido fundamental. Y respecto de las modificaciones propuestas, nos parece adecuado especialmente en que se refieran a la focalización en los pequeños agricultores, la limitación de la superficie, incorporar a arrendatarios en comodato y sucesiones. A mí me ha tocado ver agricultores que la municipalidad le dan en comodato terrenos a orillas de estero y todo eso, y ellos viven ahí, o sea, y producen su hortaliza. Hoy día, gracias a la ley, tienen paneles solares transportables, en donde ellos con una motito transportan su panel solar, tienen su agua y conectan su motorcito y riegan tecnificado sus lechugas, su hortaliza, y después se llevan eso, porque estamos en Chile, o sea, se los roban si se lo dejan ahí. Y ellos pueden hacer su agricultura, es así, o sea, esa es la agricultura que nosotros hoy día estamos potenciando con esta ley. En plantaciones laderas y zonas con vegetación nativa, me parece bien que se limite también, y también es muy positivo el ir dando avances de los recursos para ejecutar las obras. También les vuelvo a recalcar que esta ley no puede ser a corto plazo. O sea, nosotros como agricultores, nosotros nos proponemos a largo plazo. Un agricultor que tenga invernadero se propone a 15, 20 años. Él sigue trabajando con sus hijos, le transmite a sus hijos esta agricultura moderna, a sus hijos hoy día técnicos agrícolas que siguen con la tierra. Ellos no van creciendo, ellos van haciendo su agricultura más tecnificada, más más eficiente, y teniendo mejores resultados con toda la tecnificación. La fertilización se hace mucho mejor, el recurso de paneles solares, ocupamos menos electricidad. No, esta ley, de verdad, yo les digo, o sea, los dejo invitados para que vengan a terreno, y yo les puedo hacer un recorrido corto, preciso, en donde puedan ver la agricultura que hoy, gracias a esta ley, hemos sido beneficiados. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la invitación. Y los dejo invitados, señora Isabel, también la dejo invitada a nuestro sector de Limache, que usted bien conoce. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alarcón. La verdad que la información que usted nos entrega es valiosa. La semana pasada, cuando nos tocó discutir este tema, había una aprehensión de varios colegas senadores de que 12 años era mucho tiempo, y usted hoy día nos recalca que incluso 12 años es hasta poco, que le gustaría hacer una ley permanente. Entonces, los que conocemos el sistema de riego, que somos muy de campo, sabemos la importancia que tiene esta ley. Por eso estamos discutiendo y invitando a personas que nos entreguen la experiencia y nos recomienden la cantidad de años que sea necesaria, porque sabemos que las inversiones son de largo plazo. Secretaria, ¿continúa alguien más con la palabra? Sí, a continuación, por la Biblioteca del Congreso Nacional tenemos a los profesionales señores Paco González y Eduardo Baeza. Ya, pues, adelante, don Paco González, entonces. Hola, ¿se escucha? Adelante. ¿Se escucha bien, presidente? Muy bien, señores señor senadores. Bueno, voy a junto con saludarlo, señor presidente. Muy buenas tardes, y por supuesto también a todos los miembros de la comisión, la señora senadora, los señores senadores y todos los invitados. Voy a cargar la presentación. Acá está.
¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se ve Muy bien. bien, muy bien. Se ve bien. Ya. Bueno, básicamente nuestra presentación es sobre los principales contenidos y alcances y temas presupuestarios, ¿no es cierto?, de las que permite financiar todas las bonificaciones, ¿no es cierto?, que están al alero de la ley 18.450, y precisar algunas cosas, sobre todo en este último tema, el tema de las bonificaciones y respecto a lo que ya se presentó la semana pasada, ¿no es cierto?, por otros expositores, ¿no? Bueno, ahí hay un índice general, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver hoy, objetivos, modificaciones, las personas que pueden postular y un análisis de la bonificación, y ahí nos vamos a distribuir, ¿no es cierto?, la presentación con el otro asesor de la biblioteca, Paco González, ¿eh? Partamos. Siempre es bueno recordar algunas cosas, ¿no es cierto?, aunque ya se ha dicho, pero en términos muy generales, ¿no es cierto?, los objetivos principales de la ley 18.450 es bonificar, por supuesto, obras de río y drenaje, mejorar el abastecimiento del agua en zonas de río que son deficitarias, incentivar el uso eficiente del agua, ¿no es cierto?, todo lo que es eficiencia hídrica y la importancia que tiene que este proyecto, ¿no es cierto?, o este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que modifique y reforma la 18.450, por supuesto, converse con las iniciativas referentes a eficiencia hídrica y la iniciativa de cambio climático también, digamos, como las más relevantes, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el agua para riego. Y también la incorporación de nuevos suelos a la explotación agropecuaria, ¿no? Es decir, hablemos de suelos con problemas de drenaje, ¿no es cierto?, los suelos con capacidad de uso secano, ¿no es cierto?, del 1 al 4. En definitiva, esos serían, ¿no es cierto?, los objetivos de esta ley 18.450. Algunas de las modificaciones recientes, ¿no es cierto?, y más importantes respecto a esta ley, ¿no es cierto?, está la ley del año 2009, perdón, la 20.401, la cual prorrogó su vigencia, ¿no es cierto?, hasta inicios de diciembre de este año, 2021, por eso que está esta iniciativa, ¿no es cierto?, en la comisión para prorrogar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, esta ley de riego. Y la otra modificación fue el año 2013, ¿no es cierto?, con la ley 20.705, donde se incluyeron otros beneficiarios, ¿no es cierto?, para esta ley. También se incluyeron los proyectos individuales de riego, con un énfasis en el uso de multipropósito. Y otro tema relevante también fue el aumento de los topes, que ya lo vamos a ver en una tabla con más detalle. Aumento de los topes, ¿no es cierto?, que se bonifican, los cuales permiten o tienen como gran objetivo incentivar la asociación, ¿no? ¿Quiénes pueden postular y qué bonifica esta ley? Puede postular toda persona natural o jurídica que explote un predio agrícola, ¿no es cierto? Y se bonifica hasta 50.000 UF, como lo vamos a ver en el caso de los individuales, y en el caso de los asociados, hasta 250.000 UF. Dentro de los ítems bonificables están los estudios previos, la construcción y rehabilitación de obras de riego y drenaje, obras complementarias, como por ejemplo para la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto?, obras relacionadas con agua potable, ¿no es cierto?, hablemos de infiltración, obras de infiltración, entre otras obras, ¿no es cierto?, que permiten ser bonificadas con esta ley. También hay inversiones en equipo y elementos de riego, ¿cierto?, el riego tecnificado, en general, toda obra de riego que sea directamente para riego o para otros usos que estén asociados, ¿no es cierto?, directamente a lo que bonifica la ley en cuestión. Bueno, y aquí yo quería llegar en realidad. La ley vigente, básicamente acá traté de tomar la ley, ¿no es cierto?, y llevarlo todo a una tabla, donde se divide en el tipo de beneficiario, ¿no es cierto?, la bonificación máxima que otorga para cada uno de esos tramos, y cuáles son los topes, ¿cierto?, para cada uno de esos tramos que otorga como bonificación la ley. Entonces, ahí tenemos básicamente en el primer tramo aquellos productores agrícolas
productor agrícola con perfil INDAP, ¿no es cierto?, donde la bonificación máxima es de un 90% y el tope es hasta 50.000 UF. A eso los vamos a llamar grupo A, para que después vamos a explicar por qué. Después vienen los del grupo B, que son los postulantes con superficie de menor o igual a 40 hectáreas de riego ponderado, ¿no es cierto?, donde la bonificación máxima es de un 80, ¿no es cierto?, y el tope nuevamente los 50.000 UF. Están los postulantes, ¿no es cierto?, con superficie de riego mayor a 40 hectáreas de riego ponderado, donde la bonificación baja ahora a 70%, la bonificación máxima, y el tope es de 50.000 UF. Después vienen los agricultores con más de 200 hectáreas ponderadas, donde esto se hace vía concursos especiales de la Comisión Nacional de Riego, y los recursos destinados a este tramo son del orden del 2% del presupuesto, ¿no es cierto?, para las bonificaciones. No obstante, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, no obstante, básicamente en promedio se ha ocupado este presupuesto el 1%, que debe ser del orden de unos 700 millones de pesos, ¿no es cierto?, anualmente. La bonificación máxima para este tramo es un 70% y el tope de 50.000 UF. Y todo lo que tiene que ver con organizaciones de usuarios de agua, ¿no es cierto? Ahí hay dos subtramos, por decirlo de alguna forma. Un tramo que tiene cuya bonificación máxima es de 90%, y en ese grupo están todos aquellas organizaciones de usuarios que tienen al menos un 70% de agricultores de los grupos A y B, que son los dos primeros tramos que yo les mostré en la tabla. Por eso que era importante destacar grupo A y B, es decir, aquellos que son productores con perfil INDAP y aquellos que tienen menor o igual a 40 hectáreas de riego ponderado. Y hay otro grupo, que son aquellas organizaciones que tienen menos del 70%, ¿no es cierto?, de dichos grupos A y B, y la bonificación se reduce a un 80%. El tope en estos casos de organizaciones es de 250.000 UF, como ya les había comentado. Y además existen unos programas especiales de la Comisión Nacional de Riego para los grupos A y B, donde se bonifica entre un 80 y un 90%, y con un tope, ¿no es cierto?, de 400 UF. Es importante decir que desde el punto de vista de la bonificación máxima, esta bonificación corre hasta las 30.000 UF. Y lo que va de 30.000 UF a 50.000 UF comienza a reducirse el porcentaje de bonificación, ¿no es cierto? Y eso está debidamente, ¿no es cierto?, tabulado, ¿no es cierto?, y especificado. Pero en definitiva, supongamos que yo tomo, por ejemplo, el segundo grupo, el grupo B, que hizo una bonificación del 80% como bonificación máxima. Esa bonificación máxima de 80% corre hasta las 30.000 UF. Y de ahí cualquier proyecto que llegue hasta las 50.000, esa bonificación se comienza a reducir, ¿no?, hasta llegar a las 50.000, ¿no? Acá hay un resumen, ¿no es cierto?, un resumen general. Nosotros todas las estadísticas que les vamos a mostrar ahora, el que habla y Paco, básicamente son datos, ¿no es cierto?, aportados por el ente oficial, ¿no es cierto?, que en este caso es la Comisión Nacional de Riego. Son muchos datos, ¿no es cierto?, y nosotros recogimos los 10 años, entre el año 2010 y el año 2020, y les mostramos, ¿no es cierto?, por región, cuáles son el número de proyectos, como dice la primera fila ahí, el número de beneficiarios, ¿no es cierto?, cuál es el total bonificado en millones de pesos, el porcentaje de la bonificación media, ¿no es cierto?, y el porcentaje total, ¿no es cierto?, de bonificado. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso del número de proyectos, les voy a mostrar las cifras totales, y ustedes pueden ver con mayor detalle, ¿no es cierto?, a nivel de cada región. Pero en cuanto al número de proyectos, en los 10 años, estamos hablando de 14.686 proyectos, ¿no es cierto?, que han sido beneficiados. El número de beneficiarios en estos 10 años, ¿no es cierto?, en Chile ha sido de 367.193. El total bonificado en millones de pesos es de 732.757 millones de pesos. Eso hace que alrededor de el presupuesto anual para bonificación promedio es del orden de los 73.000, ¿no es cierto?, millones de pesos.
En cuanto a la bonificación media, ¿no es cierto?, total, es de un 70%, y ahí básicamente pueden ver el comportamiento del tal bonificado por región, donde destaca, ¿no es cierto?, la región de Coquimbo, la región de O'Higgins y la región del Maule, que si ustedes suman eso, hacen del orden del 57% del total, ¿no es cierto?, bonificado en 3 regiones, o en esas 3 regiones. Bueno, ahí está marcado, digamos, lo que les acabo de comentar. Y ahora dejo a Paco para que él pueda ¿no es cierto?, mostrar la estratificación de los beneficiarios con mayor detalle y cifras, por supuesto, más detalladas, ¿no es cierto?, en cada uno de los casos. Te dejo, Paco. Buenas tardes, senadores, senadoras, y a todos los presentes. Como indicó recientemente Eduardo, bueno, los valores que fueron presentados son valores que fueron actualizados en moneda real. Eso es importante indicar para la discusión. Una de las cosas que se realizó en el primer trámite legislativo es se habló mucho de la estratificación de los beneficiarios y usuarios. Y para ello se utilizó la estratificación propuesta en la resolución 4.954 del 2019, en donde realiza la siguiente clasificación. Primero están los pequeños productores de INDAP, que tienen como un beneficiario potencial de aquella superficie no superior a 12 hectáreas de riego básico y sus activos no superan las 3.500 UF. Ellos podrán obtener una bonificación máxima de un 90%. Otro tipo de beneficiarios que pueden haber son los pequeños empresarios agrícolas, que son aquellos que poseen hectáreas de riego ponderado de hasta 40 hectáreas, y que ellos podrán tener una bonificación máxima de un 80%. Luego viene el empresario medio, que es aquel que tiene mayores de 40 y hasta 200 hectáreas de riego ponderada, y estos tendrán una bonificación de un 70%. Otra clasificación está el gran empresario, que es aquel que tiene una superficie de hectáreas de riego ponderada mayores a 200, y ellos van a tener una bonificación máxima de un 70%. Otra clasificación son las organizaciones de pequeños usuarios, que señalan que al menos el 70% de los integrantes de esta organización corresponderán a productores agrícolas de INDAP o empresarios agrícolas, y ellos van a obtener, pequeños empresarios agrícolas, y ellos van a obtener una bonificación máxima de un 90%. Y los últimos, que son las organizaciones de usuarios, que son aquellos que en menos un 70% de sus integrantes son pequeños productores de INDAP o pequeños empresarios, y ellos van a tener una bonificación máxima de un 80%. Respecto al número de proyectos por estratificación, podemos notar varias cosas. Primero, si nosotros analizamos números de proyectos presentados, podemos observar que mayoritariamente el 30% del número de proyectos corresponde a pequeñas empresas agrícolas, es decir, a aquellos que tienen hasta 40 hectáreas de riego ponderado, y que un 30% que corresponde aproximadamente, que son 4.477 proyectos. Luego vienen las organizaciones de pequeños usuarios con 3.658 proyectos, y por último, con un 23%, el productor de INDAP, que son 3.438 proyectos. Analizamos ahí, corresponde, y también los valores que representan por región también tienen aproximadamente el mismo porcentaje de participación por estratificación, que quiero decir que la participación que tiene cada uno de estos en las regiones es proporcional al mismo porcentaje de relación al total dentro de su región. En referencia a los montos en pesos por estratificación, cabe señalar que hay algunas diferencias. Por ejemplo,
El 51%, si nosotros analizamos el total de los números de proyectos ahora en pesos, se puede observar que las organizaciones de pequeños usuarios, del total, del monto total, se llevan aproximadamente el 51% de los fondos, seguido por las pequeñas empresas agrícolas con 20%, después los empresarios medianos con un 15%, y los pequeños productores de UNDAP un 8%, que corresponden a un que son aproximadamente 59.366 millones de pesos. ¿Qué quiero indicar con esto? Que hay que destacar una cosa, que, por ejemplo, en el caso de las organizaciones de pequeños usuarios, el estudio no nos permitió saber, porque eso es mucha información para el periodo de tiempo que se presentó, que nosotros si nosotros queremos sacar a todos los pequeños usuarios, porque recuerden que dentro de las organizaciones pequeños usuarios tienen que estar conformados al menos de un 70%, cabe señalar que dentro de esta organización de pequeños usuarios también hay usuarios de INDAP que se podrían sumar, pero acá en este caso nosotros no hicimos ese cálculo, porque no pudimos entrar a cada una de estas pequeñas organizaciones para ir diferenciando cuánto corresponden en total. Y ahí están las regiones que también siempre nos muestran que son las regiones que tienen mayor porcentaje, que es Iquique y Maule, que son aquellas que tienen mayor participación dentro de los montos recibidos. ¿Me paso a la siguiente? Eso sería más o menos el análisis que se realizó respecto a los datos que se entregaron por la Comisión Nacional de Riego. Cabe señalar que todos estos datos fueron trabajados de una manera, se analizaron, se filtraron y se hicieron las subdivisiones en estos pequeños grupos de usuarios. Eso sería, presidente. Gracias, Paco. Secretaria, ¿terminamos las presentaciones? Señor presidente, perdón. Llegó don Máximo Correa, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia del Maule y sus afluentes. Ya, le damos la palabra entonces. Don Máximo Correa. No lo veo. No lo veo, Jimena. Está presente, pero no. Ahí está activando el audio. Don Máximo Correa tiene la palabra para intervenir. No se escucha ni se ve. No se escucha, don Máximo. Algo pasa. Don Máximo Correa habló por el WhatsApp, dice que está sin, o sea, por el chat, dice que está sin micrófono. Ah, sí. Ya. No, puede hablar. No va a poder hablar. Entonces, se fuese la palabra a un senador para consultas. Presidente, perdón. Bueno, agradecer las exposiciones, creo que han sido sumamente claras en la información, los efectos que la ley tiene en el desarrollo de la agricultura, fundamentalmente lo clave que es para la pequeña agricultura y lo importante, sobre todo en las zonas que hoy día están muy afectadas por la escasez hídrica, que ya viene hace años y parece que se va a prolongar más. Yo quisiera insistir, presidente, que como la decisión fue que pudiéramos ver este tema en 3 comisiones, justamente para tener una mirada un poquito más integral, y esto tiene que ver fundamentalmente con la actividad económica, social, laboral de la mayoría de las regiones nuestras,
yo quiero insistir en que podamos escuchar a los señores gobernadores o a las señoras gobernadoras, porque tiene que ir de la mano. O sea, el proyecto de desarrollo que se plantee en cualquiera de nuestras regiones, la agricultura tiene un rol fundamental, como lo tiene el turismo en nuestra región, como lo tiene la minería en otras, como lo tendrán, no sé, las actividades de servicio o el mundo académico, en fin, cada cual tiene su particularidad. Pero lo que sí es común a todas las regiones, a todas, incluyendo la tercera región, por supuesto, es el desarrollo de la agricultura y el uso de un recurso que es muy escaso, que es el agua. Entonces, y esto tiene que ser compartido con los otros sectores, con recursos humanos, con el tema sanitario, con el desarrollo minero, con el turismo, etc. De manera que me parece a mí que debiéramos tener una conversación con ellos, ojalá larga, donde se les plantee que expongan una visión integral respecto a lo que sucede en cada una de las regiones y cómo esta ley puede ser un instrumento positivo para el cumplimiento de sus objetivos. Me llamó la atención que en la tercera región de Atacama, en el informe que hicieron los colegas de la biblioteca, no pusieran al senador Proens ahí dentro del cuadro de los grandes desarrollados agrícolas. Nunca ha sido beneficiado el sistema. No, pero era lo que decían, era la estadística. No, de pero los mire, pequeños, los medianos y los grandes. usted marcó un punto, aprovechando que está el director nacional, de que algo que atenta contra la región en beneficio de la suya, que es como es una macrozona, la tercera y la cuarta, y usted tiene mucho más agricultores, el bajo porcentaje que dijo la gente de la biblioteca tiene que ver con que la mayor cantidad de recursos se han ido a la cuarta región, históricamente, y así lo demostró el cuadro que presentaron recién. Y eso ha hecho que la región se haya tenido que desarrollar. José Eugenio González. No, sí, está bien, sí. Sí, solamente un tema. Yo lo dije el otro día, no siendo una región mayoritariamente beneficiada por la CNR, salvo aquel año en que el gobierno regional colocó recursos para apoyar el programa. Pero sabemos que son las reglas del juego que hay hoy día y así lo hemos asumido. Pero lo que sí me gustaría plantear, presidente, en una conversación recientemente con la directora de INDAP, por lo general el usuario de INDAP no es una persona que cumpla los requisitos que pide la CNR para poder postular. Son muy pocos los que apuntan por ahí. Y quizás el tema INDAP deberíamos abordarlo con recursos totalmente aparte, por la flexibilidad que le permite INDAP a su usuario de poder postular a estos beneficios e irlo haciendo con un tope máximo de 8 millones de pesos. Obviamente de repente tienen que postular 2, 3 años para poder cubrir la superficie de las 2 hectáreas que ellos tienen. Y lo que me planteó, y por eso se lo quiero colocar arriba de la mesa, es que para todo lo que es CONADI, para todo lo que es CONAFI, todo lo que es CNR, son casi las mismas empresas que postulan, y una de las grandes carencias que hay es que no hay empresas que oferten el trabajo de implementar la tecnología en riego a lo largo de Chile. Y eso es algo que atenta contra los pequeños agricultores, básicamente, y ahí hay que buscar un camino de solución para ellos, digamos. Por lo demás, yo creo que don Edgardo Alarcón representó perfectamente lo que yo entiendo, conozco de lo que significa el beneficio de esta ley para los usuarios, que si no fuera por ello, la gran mayoría no tendrían ninguna posibilidad de estar regando el día de hoy. Y por lo tanto, me quedo con la exposición de él, junto con lo que ha planteado don Eugenio González con respecto al tema de los drenajes. Yo creo, sí, la ley dispone hoy día que cuando uno hace un drenaje, si el agua no tiene cómo acumularla, tendría que correr al cauce natural, pero también esa es una forma de extraer agua subterráneamente a través de un drenaje sin permiso alguno. Y a lo mejor ahí, director, habría que regular lo que él plantea, haciéndonos cargo de ese tema. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Gracias, señor Proen. Bueno, de hecho, la importancia de que nuestros asesores vayan formando la mesa técnica es muy importante porque las opiniones recogidas en estas intervenciones son valiosas y yo creo que los pequeños agricultores de INDAP
que hoy día son también regantes y tienen la necesidad de optar a beneficio. Tenemos que buscar la fórmula y para eso estamos, para mejorar este proyecto, porque sabemos, quienes conocemos la realidad agrícola, sabemos la importancia que tiene este proyecto de ley para todos nuestros agricultores. La senadora Orden estaba pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados a la Comisión Mixta Unida de hoy. Y son varios temas, porque yo en la primera reunión que tuvimos, claro, y varios expositores lo plantearon, uno de los temas que vamos a tener que revisar son el plazo de esta prórroga. Ahora creo que hoy día los aportes han sido distintos a la discusión y me parece que también son muy valiosos, porque el tema tiene que estar como criterio el tema de la seguridad hídrica, la eficiencia del uso del agua versus también garantizar la soberanía alimentaria. Yo creo que ese es como el marco de acción que tenemos que generar. Y ahí los expositores de hoy, yo creo que realizan aporte en el sentido cómo vamos a entender a los beneficiarios. José Eugenio González hablaba 12 hectáreas, no es un agricultor pequeño. Entonces creo que por eso abro el tema, cómo definimos eso versus la eficiencia hídrica, porque los incentivos anteriores yo creo que era como que se entendía que había una bonificación y a veces incluso se ampliaba superficie de riego. Hoy día creo que tenemos que poner incentivos que vayan en la línea de la innovación tecnológica, que garanticen a menos superficie y con los mismos resultados. Debería ser un incentivo positivo. Entonces, que tenemos que incorporar criterios distintos para lo que significa la prórroga de este proyecto de ley. En el fondo, lo que él planteaba era que había que cambiar también el sistema de evaluación de los proyectos. Me parece que es una variable importante a considerar en este tema. Y va a ser una variable también para pensar en cuál es el plazo adecuado de la prórroga. O sea, por eso hago este link. Y Edgardo Alarcón también iba en la misma línea. Yo le agradezco la presentación porque, claro, en la región de Aysén el tema de riego es nuevo en relación a las regiones como regiones de Coquimbo o la región de Valparaíso, que es desde donde habla él. Así que solo decir eso, que creo que el trabajo técnico tiene que estar orientado en cambiar el sistema no sé si cambiarlo, pero evaluar un sistema de evaluación de proyectos que sea eficiente, que asegure la seguridad hídrica y que la soberanía alimentaria siga siendo el horizonte, pero bajo el contexto actual. Y lo digo porque de la Comisión de Medio Ambiente nuestra preocupación tiene que ver con eso. O sea, cómo dotamos de tecnología al final que sea resiliente frente al fenómeno de cambio climático. Nosotros llevamos más de una década con el fenómeno de sequía en Chile. El 2019 fue el año más seco y algunos proyectan que el 2021 va a superar el récord del 2019. Por lo tanto, esto es algo que ya está con nosotros. El informe del IPCC sobre cambio climático también señala que ya llegamos a un punto sin retorno. Entonces, si tomamos una buena decisión, sobre todo de la arquitectura de este proyecto de ley, creo que vamos a poder tener un buen resultado, pero claramente no puede ser la prórroga en la misma lógica de años anteriores, donde sobre todo el fenómeno de cambio climático no aparecía con la expresión que tiene hoy día. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Don José González, ¿se podría referir también referente al plazo de la senadores, por la experiencia y por lo exitoso que ha sido toda esta zona de la cuarta región en términos de el buen uso del recurso hídrico? Sí, o sea, yo no me pronuncié respecto al plazo porque me parecía, en la medida que se focalice a los pequeños propietarios y haya un control quizás yo no me refería a la parte de control, que creo que es importante. Hoy día que está la participación ciudadana, justo hoy día aquí en la comuna de Montepatria se juntó el municipio, los agricultores, la comunidad, junta de vecinos, junta de vigilancia de río, todo a conversar el tema, porque está el tema del consumo humano, está el tema. Entonces yo creo que es bueno, quizás falta en la ley de riego
que haya una instancia de participación y que se informe qué proyectos se seleccionaron, por qué se seleccionaron y que sea con el conocimiento de todo, porque a veces muchos conflictos o muchos rumores parten a partir del desconocimiento de lo que se está haciendo. Ese es un punto. Y hay otro punto, presidente, que a mí se me escapó y está referido a la superficie ponderada. Lo planteó la senadora Allende en una reunión pasada. Yo creo que hay que trabajar con superficie de riego nomás, no superficie ponderada. Nosotros tenemos la comuna de Montepatria, que en su totalidad el INDAP lo tiene clasificado con coeficiente doble. De manera que un agricultor de 6 hectáreas no es pequeño propietario. Y la verdad que pueden haber condiciones climáticas mejores en uno que otro lugar. Hay pequeñas superficies de microclima que son mejores, pero no es la comuna completa. O sea, se está castigando, o sea, la gente en la precordillera, que le digan que 6 hectáreas en la precordillera, Río Las Rocas, son coeficiente doble, cuando por razones climáticas casi la única alternativa que tiene son los nogales. Me parece que no vale la pena complicarse con esa superficie ponderada. O sea, la inversión al final es la misma, sea un terreno de cuarta de riego, de primera de riego, y yo creo que yo suprimiría definitivamente esa superficie ponderada y trabajaría con superficie física, ¿no? O sea, tantas hectáreas físicas de riego, punto. Yo creo que es complicarnos la vida. Eso, presidente, o sea, yo creo que o sea, que es bueno renovar, o sea, la verdad que no tengo los antecedentes suficientes, si es mejor 12 o 15 pero me parece que periódicamente es bueno ir evaluando las leyes para perfeccionarlas e irlas mejorando. Pero yo creo que de que ha sido un gran instrumento no cabe duda. Yo creo que... Sin duda, señor González, pero en ningún caso 3 o 4 años, porque el proyecto Claro, alcanza a ser realizado, que eran los comentarios que habían en las sesiones anteriores. Es muy corto, indudable. E incluso yo ahí en mi escrito puse que una de las indicaciones que se hizo en la Cámara de Diputados fue que el primer concurso de cada año fuera dedicado a los pequeños propietarios de INDAP. Yo sugiero que sea a los que trabajan con INDAP y a los que no trabajan con INDAP, porque la mayoría de los pequeños propietarios nos plantean que están engorrosos el trámite en INDAP y los recursos no son tantos. Entonces a veces los recursos de la ley de riego son mayores y la gente prefiere optar directamente a la ley de riego. Si te pueden bonificar hasta un 90%, el agricultor pequeño lo aporta con mano de obra, ese 10% restante, y obtiene rápidamente el mejoramiento en su predio. Entonces yo creo que en eso no... INDAP tiene su sistema, yo no quiero criticar si es bueno o es malo, pero es engorroso. O sea, piden muchas cosas que la gente no tiene. Entonces, con la ley de riego pueden apurar el trámite. Entonces, yo lo dejaría abierto a las dos opciones. Que cualquier agricultor, si quiere postergar a la Comisión Nacional de Riego, no lo hace por INDAP, lo hace directamente. Porque va donde un consultor le hace el proyecto y generalmente los consultores le cobran el proyecto contra postulación aprobada. De manera que yo creo que esa es una buena alternativa. Y los coeficientes dobles, le insisto, o sea, a la gente de Montepatria la castigaron demasiado. O sea, la verdad que no es tan maravilloso el clima y usted sabe, como agricultor, que hoy día muchas ventajas climáticas que antes tenían una valoración mayor,
Hoy día no la tienen porque guardan los productos en frigoríficos, los sacan fuera de época. Hoy día no es como antes. Entonces, yo creo que nos estamos complicando con esa ponderación y yo creo que se puede obviar y vamos a tener un mejor resultado. Sin duda que hay una gran diferencia entre 2 hectáreas en una zona, a lo mejor norte, a 2 hectáreas en una zona central. En la región del Maule, un agricultor de 2 hectáreas es muy, muy pequeñito. La verdad que, ¿por qué? Porque tenemos más tierra, más campo. Entonces, las diferencias son abismantes en la proporción del nombre agricultor. Entonces, yo sé que imagínense en la quinta región o cerca de Santiago, una persona que tenga 2 hectáreas, la verdad que es tremenda cantidad de tierra por el valor de la tierra por un lado y por otro lado la productividad, tierra de muy buena calidad. Entonces, son temas que, como digo, cada región tiene lo propio, pero ahí no están los técnicos que tienen que ir también evaluando y buscando la mejor forma de que estos subsidios sean integrales para todos, independiente de la región donde se viva. Aquí en la zona nuestra, presidente, la verdad que tenemos clima, pero no tenemos suelo. O sea, la calidad de los suelos en general son mucho más... es difícil encontrar suelos de primera de riego, ya no van quedando, porque lo van ocupando la ciudad y en general están en la profundidad de los suelos y las características de los suelos son bastante más deficientes que los que tienen ustedes en el Maule, de manera que por eso yo digo que esto de las ponderaciones es muy relativo y mejor no complicarse la vida. Sí, por eso da mucha pena cuando uno ve suelos de tan buena calidad donde se han ido sembrando casas. En vez de sembrar otro tipo de cultivos, se han sembrado casas o plantado casas. Y esa es otra discusión que tenemos por otro lado. Exacto. Se ofrece la palabra, senador Allende, y después Andrés Meneses. Presidente, bueno, agradecer a nuestros invitados sus exposiciones, saludarlos, por supuesto. Yo coincido mucho con lo que planteaba la senadora Orden, nuestra presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, así que no me voy a repetir, me hago mías sus palabras. Sí creo que hay que enfatizar que también tiene que tener esta eventual prórroga un componente más medioambiental. No podemos seguir haciendo lo mismo en circunstancias de lo que estamos viviendo. Creo que el ciclo de sequía nos ha enseñado varias cosas. Entre otras cosas, si mejorar la calidad, que estamos todos de acuerdo, con mayores tecnificación, no puede implicar que vamos aumentando más superficies, porque entonces, francamente, vamos a seguir agudizando un tema que no es menor. Ya llevamos casi 12 años de sequía, eso es lo primero. Y eso lo reforzó mucho don Eugenio González con toda su experiencia, y yo creo que don José Eugenio González, yo creo que realmente es una realidad. O sea, la idea es no seguir. El señor Alarcón decía que no ha aumentado más, que han aumentado la eficiencia con las inversiones que ha podido hacer al canal Waddington, pero centenario, pero no han aumentado más. Pero en otros lugares sí tenemos, pareciera, más información de que sí se ha aumentado. Entonces yo creo que hay un tema que no es menor, que hay que verlo. Yo coincido mucho y creo que es bien necesario que haya una mayor participación y transparencia. Y también creo que estos datos hay que revisarlos con cuidado. Yo creo que estos mismos datos que incluso entregó la propia Biblioteca del Congreso, hay que cruzarlos con los datos de los beneficiarios INDAP y ver realmente cuántos es. También es cierto que muchas veces INDAP pone tantos requisitos que complica mucho a los pequeños. Entonces, y obviamente difieren mucho las realidades de no solo cada región, sino que incluso dentro de la región hay ciertas particularidades. Entonces también eso es importante tenerlo muy actualizado. Ahora yo había planteado, y se recordó muy bien el señor González la vez pasada, porque tenía dudas de estos riesgos ponderados. Yo creo que no es tan transparente y debiera ser mucho más sencillo decir superficie regada, punto. Y no veo por qué tenemos que mantener esta fórmula que yo creo que francamente complica o es menos transparente, o puede en algunos casos llevar a algo tan irrisorio como nos acaba de señalar un ejemplo el señor González, el caso Montepatria. Eso no tiene sentido. ¿Para qué mantenerlo? Nunca, no lo he podido, no tuve una respuesta clara la otra vez, o por lo menos yo no me recuerdo. Entonces, yo
sostengo que necesitamos ver datos con más profundidad, necesitamos conocer con más transparencia, necesitamos garantizar que de verdad vaya pequeños y medianos. Yo ya lo he dicho en otras veces, yo entiendo organizaciones de usuarios importantes, pero tenemos que pensar realmente en cómo favorecer a aquellos que realmente lo están también necesitando, porque, claro, uno podría decir a lo mejor un 2%, no sé cuánto de grandes empresarios, pero la verdad es que uno se pregunta, y lo decíamos a raíz de otros ejemplos que ya lo hemos dado la vez anterior, si tiene sentido, ¿para qué? Tienen espaldas de sobra, a lo mejor esos grandes empresarios, no tiene sentido que les estemos entregando una bonificación cuando lo podrían hacer perfectamente. Tienen acceso a los bancos, recursos, financiamiento y grandes extensiones. Entonces, la verdad es que la pregunta es si tiene o no sentido. Algunos hemos planteado seriamente dudas. Hasta ahora, como se había manejado, es cierto que ha ayudado, es cierto que ha favorecido, es cierto, pero tenemos que también profundizar el tema de las laderas. No podemos seguir permitiendo que se corte la vegetación nativa, que se arrase con esa vegetación nativa y se plantee de esta manera las laderas, que se ha indicado un gran problema. Ya Concagua es un buen ejemplo de aquello, con los palcos. Así que hay que tener mucho más atención de repente cómo se hace. Y claro, esto hay que evaluarlo con prudencia, en su mérito, pero también, yo insisto, no podemos usar las mismas herramientas que hemos usado en circunstancias de lo que estamos viviendo hoy día en este ciclo de sequía y las consecuencias o lo que influye el cambio climático del cual somos tan vulnerables. Y en ese sentido, a mí no me gusta la idea de una prórroga, por eso yo entiendo que puedan decir que las inversiones pueden ser a largo plazo, pero si esto va a beneficiar a pequeños y a medianos, yo creo que hay condiciones como para poder generar una buena planificación, pero yo no creo, yo creo que es recomendable esto revisarlo cada cierto tiempo, de verdad la eficiencia de lo que se está procurando y el resultado que está teniendo, más que de buenas a primeras de determinar un número de años. Esa es la verdad. Así que yo en eso, presidente, no adelantaría mayores juicios, sino que dejaría que vayamos viendo las distintas informaciones, datos, contrastando opiniones y ver realmente qué es lo más conveniente. Pero que yo creo que este tipo de leyes sí requiere que uno haga una cierta revisión y se plantee efectivamente si está logrando lo que se propone, si está ayudando a quienes debiera ayudar más, si efectivamente nos está haciendo más eficiente con el modelo del agua, que no es, por cierto, el único componente, ¿no? O sea, obviamente que esto no va a ser ninguna solución a la grave crisis hídrica que tenemos, particularmente en algunas regiones, no la suya tanto, presidente, o sí, o la de la senadora Órdenes, pero sí tenemos situaciones bastante críticas. Y esto genera una tensión que va a requerir, y esto lo estábamos viendo en otra comisión, recursos hídricos anteriormente, esto va a requerir que evidentemente tengamos una capacidad mucho mayor de eficiencia a la hora de hacer gestión con un recurso que de por sí es escaso. Eso, presidente, por ahora. Gracias, senadora. Y una palabra, Andrés Meneses. Muchas gracias, presidente. Bueno, parto dirigiéndome primero especialmente a la senadora Allende, dado que fue la última persona en intervenir y los puntos que ella toca son bastante interesantes. Bueno, y efectivamente no podemos estar más de acuerdo con ella cuando ella plantea la necesidad de focalizar, es decir, que este instrumento se oriente preferentemente a los pequeños y medianos, y por eso es que la iniciativa que en este momento estamos viendo establece que aquellos propietarios que reúnan o no las condiciones que el INDAP le exige a sus usuarios de hasta 2 hectáreas puedan postular por hasta el 90% del costo de la obra. Los medianos, entendiéndose por tales aquellos que van desde las 2 hectáreas, el tramo que va de las 2 hectáreas hasta las 40 hectáreas van a poder postular por un monto que va hasta el 80% de la bonificación de la obra, y aquellas personas que estén entre las 80 y las 200 hectáreas van a poder optar a una bonificación
del 70%. Y con respecto a la focalización, presidente, quisiera concentrarme especialmente en aspectos que son bien interesantes y son bien innovadores en este proyecto. Y es que efectivamente el señor González planteaba la posibilidad de que efectivamente se estableciera una focalización preferente en los pequeños y en los medianos, y hablaba en torno al 50%. Bueno, con la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, el 98% de los recursos de la ley van a quedar destinados directamente a los pequeños y los medianos propietarios. Es decir, van a estar destinados a propietarios cuyas superficies oscilan de 0 hasta las 80 hectáreas, pasando, por cierto, por los usuarios INDAP. Y aquellas personas que tengan superficies que oscilen entre las 80 y las 200 hectáreas, en conjunto no van a poder postular a más del 2% de los fondos de la ley. Y finalmente, plantea el proyecto, por sobre las 200 hectáreas, ese perfil de usuario definitivamente no va a poder postular nunca más a los beneficios de la ley de riego. Es decir, se acaba Conchitorio y se acaba cualquier persona que directa o indirectamente posea más de 200 hectáreas. Por lo tanto, nos parece que desde el punto de vista de la focalización, el proyecto está bien orientado, especialmente en los pequeños y en los medianos propietarios. Y con eso también quiero también despejar la duda que planteaba el señor González al comienzo cuando preguntaba qué significaba esto de hasta las 2 hectáreas. Bueno, efectivamente se tiene que tratar de usuarios que tengan entre 0 y 2 hectáreas, porque por sobre las 2 hectáreas van a ir pasando al tramo siguiente, cuyo porcentaje de bonificación es decreciente hasta pasarse de las 200 hectáreas, en cuyo caso ese perfil de usuarios van a quedar completamente excluidos de los beneficios de esta ley. También algo se dijo acá acerca de la necesidad o no de continuar con el concepto de la hectárea de riego ponderado, y la verdad es que ese instrumento o ese parámetro siempre ha estado pensado desde la ley 18.450 y aplicado por la Comisión Nacional de Riego justamente para hacer más equitativa la postulación a los beneficios de la ley de riego de áreas del país que tienen distintas condiciones. Y de hecho, si nosotros suprimiéramos el concepto de la hectárea de riego ponderado, quienes saldrían perdiendo son justamente las regiones de más al sur, dado que conforme lo establecen los parámetros de la ley, a medida que empezamos a avanzar desde la región del Maule hacia el sur, si nosotros prescindiéramos de ese parámetro, efectivamente los perjudicaríamos a la hora de postular, puesto que en términos de superficie al menos, no es lo mismo una determinada superficie en el Valle del Maipo, que es donde nos encontramos acá en Santiago, versus una hectárea de riego en el Valle del Maule o en la zona de Ñuble o incluso más al sur. Por lo tanto, es un parámetro o una medida que ha demostrado ser bastante efectiva y por lo tanto lo que permite o lo que aporta es justamente un concepto de equidad a la hora de que las distintas regiones del país puedan concursar y postular a los beneficios de la ley de riego en igualdad de condiciones. También estamos de acuerdo con el señor González cuando él plantea que es un poco equívoco o induce a algunas confusiones el hecho de que en los primeros artículos de la ley se hable respecto de la hectárea de riego y la hectárea de secano a la hora de establecer la posibilidad de concursar a los beneficios de la ley. Pero yo le tengo que recordar también al señor González de que esa no formaba parte de la iniciativa original del Ejecutivo, sino que el tema de las hectáreas de secano fue incorporado por unas indicaciones que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y que fueron presentadas por las diputadas Emilia Nullao y Jenny Álvarez. Por lo tanto, yo tiendo a concordar con don Eugenio González cuando él plantea esta inquietud respecto de lo confuso que puede resultar hablar de hectáreas de secano a la hora de aplicar los instrumentos de esta ley. También el proyecto efectivamente se hace cargo de que los beneficios de la ley de riego no pueden servir para aumentar las hectáreas de riego en aquellas zonas en las cuales existen situaciones de escasez hídrica. Y en ese sentido, desde el punto de vista ambiental, tratamos de abordar ese aspecto y, por cierto, estamos también disponibles para discutir con los asesores de vuestras señorías los detalles de en qué consiste este aspecto. Pero efectivamente, en el escenario en el cual nos encontramos, resulta poco razonable que nosotros incrementemos la superficie regada en aquellas zonas en las cuales hoy día estamos sufriendo circunstancias de escasez bastante excepcionales. También, desde el punto de vista también del resguardo ambiental, quisiera también agregar que estamos disponibles para establecer
o discutir o conversar acerca de algunas condiciones que limiten o establezcan ciertos requisitos a la hora de poder aplicar esta ley a aquellos cultivos que se establezcan en laderas. Eso lo tenemos considerado y, por cierto, también estamos disponibles para referirnos a ello. También, por cierto, senador Allende, por su intermedio, presidente, estamos perfectamente conscientes y saludamos la idea de que efectivamente el instrumento tiene que ser revisado, y por eso es que estamos disponibles también para que, por ejemplo, transcurridos los primeros 3 años de la prórroga de la ley 18.450, esta también pueda ser sometida a un proceso de evaluación, de manera que a través de entidades externas podamos ver cómo ha funcionado los propósitos de focalización de la ley que estamos ahora discutiendo. Indudablemente que, tal como han señalado unánimemente todos los expositores anteriores, es importante que el proyecto se plantee a largo plazo, porque son también de largo plazo los horizontes de inversión que los regantes, tanto del punto de vista individual como del punto de vista asociativo a través de canales, van a proyectar sus inversiones. Y por eso es que ya desde sus inicios esta ley, la primera vez que entró en vigencia, tuvo un primer tramo de 10 años de duración. Después fue prorrogada por 14 años y después tuvo 2 prórrogas más sucesivas por 12 años, la última de las cuales es aquella en la cual estamos ahora en curso y que termina en diciembre de este año. Y por cierto, ya durante la tramitación de la prórroga actual, o la última prórroga de la ley 18.450, que fue ingresada al Parlamento por la presidenta Bachelet durante su primer gobierno, efectivamente ya se estaba planteando, y de hecho se recogen algunos aspectos de carácter ambiental, se estaba planteando, como digo, la necesidad de poder tener algunas consideraciones ambientales, especialmente en zonas de escasez. De manera que efectivamente, justamente si estamos en una situación de escasez hídrica, de crisis climática, bueno, más es necesario que nunca se hacen necesarios estos instrumentos para poder contar con ciertas certezas, sobre todo para los pequeños agricultores, porque, como decía el representante del Canal Waddington, se trata de un perfil de usuarios, presidente, que no podría optar a la tecnificación de riego y a la mejora de obras de riego asociativo si es que no contaran con los beneficios de la ley. La senadora Allende tiene mucha razón cuando señala que sería una política pública errónea permitir que los grandes agricultores pudieran acceder a los beneficios de la ley de riego, puesto que ellos tienen otros medios y otros mecanismos para poder acceder al riego tecnificado vía financiamiento o vía construcciones. Nosotros consideramos, también estamos de acuerdo con ella, en que efectivamente una política pública, para que sea eficaz, tiene que influir en las decisiones de los tomadores de decisiones. Y es por eso que con o sin ley de riego, los grandes, los que están por encima de las 200 hectáreas, van a continuar invirtiendo de todas maneras en riego tecnificado. Y es por eso que esta propuesta que hace el Ejecutivo está orientada precisamente a los medianos y a los pequeños propietarios. Y por eso es que quizá vamos mucho más allá de lo que plantea don Eugenio González en cuanto al 50% para ese segmento, puesto que, por lo que acabo de decir, los fondos de la ley, con esta modificación, van a ir orientados en un 98% a los agricultores de tamaño pequeño y de tamaño mediano. Y finalmente, presidente, para no extenderme más, quisiera también hacerme cargo de una preocupación manifestada por ambos expositores, que es el caso de las sucesiones. Tenemos que recordar que las sucesiones en estricto rigor siguen siendo propietarios y, por lo tanto, en calidad de tal, pueden postular a los beneficios de la ley. Cuando un agricultor, cuando una persona fallece, la ley dice que la sucesión del difunto puede seguir funcionando con el mismo RUT del fallecido durante todo lo que queda del año de la muerte de esa persona, y posteriormente puede seguir haciéndolo durante 3 años más. Sin perjuicio de eso, al menos lo que nosotros hemos visto desde el Ministerio de Agricultura es que muchas sucesiones siguen funcionando con el formato de tal, obteniendo un RUT para esa sucesión. No sé si alguna vez ustedes han visto esos RUT o esas sucesiones cuyos RUT empiezan con 50 y tantos millones. Bueno, esas son justamente sucesiones de personas que fallecieron y que siguen funcionando con un RUT distinto al del difunto para poder seguir actuando en la vida jurídica en todos aquellos aspectos en los cuales tengan que hacerlo como agricultores, y por cierto que la postulación a la ley de riego tampoco es la excepción. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho, de las normas generales, no hay ningún problema en que las sucesiones puedan seguir participando y concursando a los beneficios de la ley. Presidente, si le parece,
podría usted, mejor dicho, darle la palabra a don Federico Errázuriz para poder complementar lo que acaba de decir. Muchas gracias. Sí, gracias, Andrés. En referente al tema de las sucesiones, muchas veces, a lo mejor en términos generales, se puede, pero a veces también yo he sabido de que hacen que firmen todos los herederos. Y tú sabes que en la familia muchas veces hay discusiones y problemas y uno se niega a firmar y porque uno se niega a firmar no puede hacer una postulación. No sé si en el caso del beneficio de esta ley suceda eso también, pero yo sé que en muchos beneficios, muchas leyes, en muchos subsidios sucede eso. Y ese es un tema y yo creo que a eso se refieren nuestros invitados. No sé si don Federico Errázuriz quiere hacer uso de la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, quería comenzar por agradecer a don José Eugenio, a don Edgardo, a don Eduardo y a don Paco por sus presentaciones. Creo que todos, con algunos matices, con algunos comentarios, apuntan a que este es un instrumento que ha sido positivo, ha sido benéfico, y que esperamos, y por eso lo estamos proponiendo prorrogar, lo siga haciendo. Andrés ya tocó la mayoría de los temas que yo tenía anotados, solo quiero reforzar algunos puntos. El primero es que, como nos mostró la Biblioteca del Congreso Nacional, el 23% de los proyectos de la década fueron para agricultores INDAP, casi un cuarto. Por lo tanto, considerando que hoy día participan agricultores de mucho mayor tamaño, así todo tenemos casi un cuarto de los proyectos son para agricultores INDAP en forma individual, porque como bien dijo Paco, no los pudieron separar en el grupo de organizaciones. Por lo tanto, estamos seguros que con este cambio vamos a tener una mucho mayor presencia con los pequeños agricultores. Quizás en el monto no es tanto, porque obviamente tecnificar 3 hectáreas de un agricultor INDAP tiene un monto muy distinto a hacer una compuerta, o una bocotauma, o revestir un canal. Por lo tanto, me voy más bien al número de agricultores, pero creo que es un dato muy interesante y que refuerza algo que a veces pareciera que no ocurre en esta ley. Se dice que esta ley solo beneficia a los grandes. Bueno, vemos que un cuarto de los agricultores fueron INDAP. Creo que eso hay que destacarlo. Lo segundo es que estamos totalmente de acuerdo con que no hay que aumentar la superficie de riego donde hay problemas de agua. Eso es evidente. No podemos regar, donde hay problemas de agua, no podemos regar donde antes no se regaba. Y lo que tenemos que hacer es que donde antes se regaba en forma ineficiente, ahora se riegue en forma eficiente. Eso sí tenemos que hacerlo, es decir, aumentar la superficie tecnificada. Sin embargo, no olvidemos que esta ley tiene efecto en todo el país. Y de la Araucanía al sur, nosotros vemos que lugares que no se regaban, porque tenían un régimen de lluvias que permitía el crecimiento de praderas, permitía la actividad ganadera, hoy día están perdiendo ese régimen de lluvia. Y sí debieran regarse, porque sí va a aumentar la eficiencia si hacemos un riego controlado y no solo esperamos a San Isidro que nos regale la lluvia en los meses de primavera o verano. Entonces, creo que hay que tener ojo, que el aumento de superficie regada no debe darse en las zonas de escasez, pero sí tenemos que regar donde antes teníamos una precipitación generosa y ya no la tenemos. Eso creo que es importante considerarlo. Después, bueno, el senador Proens dijo algo que es muy cierto y que es muy importante, y es los consultores. Nosotros vemos que una de las condiciones que es importante reforzar en esta ley es la presencia de más consultores. Y por eso algunas de las medidas que estamos tomando y que estamos proponiendo, como adelantar el pago de estudio o parte del pago de estudio, tiene que ver con que haya más competencia, más consultores. Hoy día los consultores grandes no les importa esperar todo el periodo para recibir su pago, pero los consultores pequeños tienen problemas. Y creemos que en la medida que facilitemos el acceso de consultores PYME, vamos a tener más competencia y eso va a permitir que todos los proyectos y todos los interesados en presentar proyectos lo puedan hacer. Y por último, me voy a referir brevemente a la superficie ponderada. Efectivamente, como explicó Andrés, pero dicho de otra manera, si nosotros cambiáramos el esquema de superficie ponderada por superficie física, debiéramos entonces poner límites distintos para cada región, porque 2 hectáreas de riego ponderado en Limarí no es lo mismo que 2 hectáreas de riego ponderado en Chaitén o en otro lugar del país. Las productividades son muy distintas. Entonces, otra forma de verlo, si quisiéramos salir de la superficie de riego ponderado, es fijar distintos límites por regiones o por provincia, y eso sería otro tipo de complicación también,
Entonces, creo que es importante entender las dos miradas que tiene esto. Y por último, mencionarle a don José Eugenio que lo que él menciona de Montepatria es lo que ocurre con INDAP, efectivamente, él lo dijo. INDAP le da doble ponderación a la hectárea de ciertos lugares. Sin embargo, la Comisión Nacional de Riego no hace exactamente lo mismo. Usa un modelo parecido, pero no hace lo mismo. Y para Montepatria, si hubiera un suelo clase 3, por ejemplo, la ponderación es 0,8. No es 2, digamos. Es decir, una hectárea física es menos que una hectárea ponderada si fuera de clase 3. Y él nos mencionó que ya no quedan suelos clase 1. Por lo tanto, si bien es un tema muy complejo el de la hectárea ponderada, obedece a una forma para tratar de simplificar la comparación de hectáreas en distintos lugares del país y no fijar límites arbitrarios, porque también sería muy injusto que fijáramos en Montepatria el pequeño agricultor es hasta 10 hectáreas y con Barbalá es hasta 8 hectáreas. Se produciría, esta misma situación se produciría. Entonces, yo les invito y como mencionó el presidente, podemos hablar con los asesores más detalladamente, esto que es bastante técnico, pero tiene una razón de ser la hectárea ponderada. No la miren como una cosa opaca, sino que es confusa quizá, es compleja, pero tiene una razón de ser. Presidente, muchas gracias por la palabra que me concedió. Gracias, director. Estamos llegando al término de nuestra comisión. Senadora Allende. 30 segundos, presidente, porque yo sé que ya es el término. Solamente yo no he escuchado, me gustaría saber de parte del gobierno, digamos, si comparten de que el agua ahorrada por mayor tecnificación regresa a los caudales. Es un tema que también lo planteó Terra, un tema que yo lo he puesto, pero no he tenido respuesta. Sería, dejémoslo para la mesa de los asesores, pero a lo menos que quede la inquietud, porque ya sé que estamos a la hora de término. Gracias, senadora. Bueno, la verdad que yo no me queda más que agradecerle a nuestros invitados. Creo que ha sido una exposición muy didáctica, muy fácil de entender y creo que vamos a estar ahí trabajando con nuestros asesores para poder tener una buena ley y que esta ley realmente llegue a cumplir el objetivo que todos esperamos, que se tecnifique y que la poca agua que tenemos alcance para regar la mayor cantidad de hectáreas. Ese es el sentido de esta ley. Así que, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias. Muchas gracias. Luego. Saludos, gracias. Gracias.